Lo que voy a revelarte hoy puede cambiar radicalmente la dinámica de poder entre tú y cualquier narcisista en tu vida. Carl Jung dedicó décadas a estudiar la psique humana. Observó a cientos de pacientes, documentó patrones que nadie más veía y descubrió algo perturbador sobre lo que pasa dentro de la mente de un narcisista. Cuando decides hacer la única cosa que no pueden soportar, ignorarlos. No estoy hablando de jueguitos baratos. No estoy hablando de manipulación. Estoy hablando de lo que Jung llamó el retiro del suministro narcisista. El momento en que dejas de alimentar su ego insaciable. El momento en que tu atención, tu energía, tu reacción simplemente desaparecen. Y lo que pasa dentro de ellos cuando esto ocurre es algo que muy pocos entienden. Hoy vas a entenderlo completamente. Te voy a mostrar las 6 fases exactas del pánico interno de un narcisista. Te voy a explicar por qué cada fase ocurre según la psicología de Jung. Y lo más importante, vas a aprender cómo tu silencio puede convertirse en tu arma más poderosa, en tu escudo más resistente. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. El narcisista no te ve como una persona, te ve como un objeto. Jung lo llamó el objeto del suministro. Eres una fuente de energía, una fuente de admiración, una fuente de reacción. Y cuando esa fuente se seca, cuando dejas de reaccionar, cuando decides ignorarlos completamente, su mundo interno comienza a colapsar. No es una exageración, es exactamente lo que Jung documentó. Déjame explicarte la primera fase, fase 1, la incredulidad. Cuando ignoras a un narcisista por primera vez, algo extraño pasa en su mente. No lo creen. Literalmente no pueden procesarlo. Jung explicó esto en términos de la estructura del ego narcisista. El narcisista ha construido su identidad entera sobre una premisa falsa. La premisa de que son especiales. La premisa de que merecen atención constante. La premisa de que tú existes para validarlos. Cuando ignoras a un narcisista, estás atacando esa premisa directamente. Y su ego no puede aceptarlo. He visto esto docenas de veces. El narcisista recibe tu silencio y piensa que debe ser un error. Piensa que no viste su mensaje. Piensa que estás ocupado. Piensa cualquier cosa menos la verdad. La verdad de que elegiste ignorarlos. Esta fase puede durar horas o días. Durante este tiempo, el narcisista está en un estado de confusión. No pánico todavía, solo confusión. Porque en su mundo interno, lo que está pasando no tiene sentido. Jung escribió sobre esto cuando describió la persona inflada. El narcisista vive dentro de una burbuja de autoimportancia. Y cuando tu silencio pincha esa burbuja, su primera reacción es negar que la burbuja haya sido pinchada. Pero aquí viene lo interesante. La negación no puede durar para siempre. Y cuando la realidad comienza a filtrarse, pasamos a la segunda fase. Fase 2. La prueba. Esta es la fase donde el narcisista comienza a sondear, comienza a probar, comienza a verificar si realmente lo estás ignorando o si es solo una coincidencia. Vas a ver cosas muy específicas durante esta fase. Mensajes aparentemente inocentes, preguntas sobre cosas triviales, repentino interés en tu vida, apariciones casuales donde, casualmente, tú estás. Nada de esto es casual. Jung entendió que el narcisista necesita feedback constante para mantener su sentido del yo. Cuando ese feedback se detiene,
Se sienten desorientados, como un avión que perdió su radar. Durante la fase de prueba, el narcisista está tratando de recalibrar. Está tratando de entender qué pasó y, sobre todo, está tratando de hacer que reacciones. Cualquier reacción. Aquí es donde muchas personas cometen el paso en falso fatal. Ven al narcisista haciendo esfuerzos aparentemente amables y piensan que ha cambiado. Responden al mensaje, contestan la llamada, aceptan la disculpa y en ese momento el narcisista respira aliviado. El suministro está de vuelta, la fuente no se ha secado. Pero si mantienes tu silencio, si no respondes a las pruebas, algo muy diferente comienza a pasar. Fase 3. La rabia narcisista. Jung documentó este fenómeno con precisión clínica. La llamó la irrupción de la sombra. El momento en que toda la oscuridad que el narcisista ha reprimido sale a la superficie y sale con fuerza. Lo que verás durante esta fase te confirmará todo lo que siempre sospechaste sobre esta persona. La máscara cae. La persona amable desaparece. El encanto se evapora. Y lo que queda es rabia pura. Rabia que parece desproporcionada a la situación. Rabia que no tiene sentido si solo fuera sobre un mensaje no contestado. Pero no es sobre el mensaje. Es sobre el control. El narcisista está perdiendo el control sobre ti. Y eso dispara un pánico existencial tan profundo que la única respuesta que conocen es la rabia. Durante esta fase, puedes ver insultos, puedes ver amenazas veladas, puedes ver intentos de desprestigio. Puedes ver al narcisista contándole a otras personas una versión completamente distorsionada de lo que pasó. Jung explicó que esto es proyección de la sombra. El narcisista no puede aceptar que el problema está en ellos. Así que proyectan todo lo oscuro hacia afuera, hacia ti. De repente, tú eres el malo, tú eres el abusador, tú eres el que está actuando de manera irrazonable. Y si no entiendes lo que está pasando, esta inversión puede ser muy confusa. Puedes empezar a dudar de ti mismo. Puedes empezar a pensar que quizás exageraste. Quizás deberías disculparte. No lo hagas. Esta es exactamente la reacción que el narcisista está buscando. La rabia es una prueba más extrema, pero una prueba al fin. Si reaccionas a la rabia, le das exactamente lo que quiere. Atención, drama, energía, suministro. Pero si mantienes tu silencio incluso durante la rabia, algo fascinante ocurre. Pasamos a la cuarta fase. Fase 4. La vulnerabilidad fabricada. Esta es quizás la fase más peligrosa, porque es la más convincente. De repente, el narcisista que estaba furioso hace 5 minutos, ahora parece quebrado, frágil, arrepentido. De repente empiezan las disculpas, las lágrimas, las promesas de cambio. Jung advirtió sobre esto. Lo llamó la adopción temporal de la persona víctima. Es una máscara más, otra herramienta de manipulación. Pero se siente tan real que puede engañar incluso a las personas más inteligentes. ¿Por qué? ¿Quién puede resistir a alguien que finalmente parece entender? ¿Quién puede mantener su posición cuando el otro lado parece tan genuinamente arrepentido? Pero aquí está la verdad que Jung reveló. El narcisista no está sintiendo lo que parece estar sintiendo. Está actuando lo que cree que tú quieres ver. La vulnerabilidad no es real, es una estrategia. Y la prueba de esto es simple. Observa cuánto dura. Si la vulnerabilidad fuera real, llevaría a cambios sostenidos en el comportamiento. Semanas, meses,
Un proceso genuino de autocrítica y mejora. Pero lo que verás en cambio es que, en el momento en que el narcisista siente que te tiene de vuelta, la vulnerabilidad desaparece y el ciclo comienza de nuevo. Jung documentó pacientes que cayeron en este ciclo docenas de veces, cada vez creyendo que esta vez sería diferente, cada vez siendo decepcionados. ¡Qué tristeza! La vulnerabilidad fabricada es el último intento desesperado del narcisista de recuperar el control. ¿Y si no funciona? Si mantienes tu silencio incluso ahora. Llegamos a la quinta fase, fase 5, el descarte o la obsesión. Aquí es donde la situación puede ir en dos direcciones muy diferentes. ¿Y cuál dirección toma depende del tipo específico de narcisista con el que estás tratando? Algunos narcisistas, cuando finalmente aceptan que perdieron el control sobre ti, simplemente te descartan, de un día para otro. Actúan como si nunca hubieras existido. Encuentran un nuevo objeto de suministro. Te reemplazan con una velocidad que parece inhumana. Esto puede ser doloroso, especialmente si tenías esperanza de que realmente cambiarían. Pero Jung enseñó que este descarte rápido es en realidad la mejor señal posible. Una bendición significa que te liberaste. Al fin, el narcisista necesita halagos, aprobación para sobrevivir psicológicamente. Si tú no se lo das, tiene que buscarlo en otro lado. Su descarte de ti no es un reflejo de tu valor. Es un reflejo de su incapacidad de funcionar sin admiración constante. Pero hay otro tipo de narcisista. El tipo que no descarta. El tipo que se obsesiona. Este tipo de narcisista no puede aceptar la pérdida. Para ellos, tu silencio no significa que te perdieron. Significa que tienen que trabajar más duro para recuperarte. Pueden pasar meses, incluso años, y de repente recibes un mensaje, una llamada, una aparición inesperada. El narcisista todavía está tratando de recuperar lo que perdió. Jung llamó a esto el hoovering, como una aspiradora que intenta succionarte de vuelta al ciclo. Y puede ser increíblemente persistente. Mucho ojo. Lo importante es entender que ninguna de estas dos reacciones, ni el descarte ni la obsesión, tiene que ver contigo. Ambas son manifestaciones del mismo pánico interno. El pánico de un ego autoestima construido sobre arena que siente sus fundamentos temblando. ¡Qué drama! Y esto nos lleva a la sexta y última fase, fase 6, el colapso narcisista. Esta fase no siempre ocurre, pero cuando ocurre, es algo que Jung consideró crucial para entender. El colapso narcisista sucede cuando el narcisista finalmente se queda sin opciones, cuando ninguna de sus tácticas funciona, cuando no puede encontrar halagos, aprobación en ningún lado, cuando la realidad de quién realmente son se vuelve imposible de ignorar. Y en ese momento, todo el sistema defensivo que han construido durante años comienza a desmoronarse. Puedes ver depresión profunda, puedes ver crisis de ansiedad, puedes ver comportamientos autodestructivos, puedes ver lo que parece un quiebre mental completo. Pero aquí hay algo importante que Jung enfatizó. El colapso narcisista, aunque parece ser sufrimiento genuino, no es lo mismo que el insight genuino. El narcisista en colapso no necesariamente está desarrollando empatía o autocrítica real. Simplemente está experimentando las consecuencias de quedarse sin halagos, aprobación, solito, y en el momento que encuentra una nueva fuente, el colapso se detiene.
y el ciclo recomienza. Ahora que entiendes las 6 fases, quiero hablarte de algo más profundo. ¿Por qué ignorar a un narcisista es tan efectivo? ¿Y por qué es tan difícil hacerlo? Jung entendió que los narcisistas son maestros en provocar reacciones. Han pasado toda su vida perfeccionando el arte de hacer que otros respondan. Saben exactamente qué botones presionar. Saben exactamente qué decir para sacarte de tu centro. Y cada vez que reaccionas, les das poder. No lo hagas. Tu reacción les confirma que existen. Tu reacción les confirma que tienen influencia sobre ti. Tu reacción es su alimento, su sustento. Ignorarlos les quita ese alimento. Y sin ese alimento, empiezan a debilitarse, se marchitan. Pero aquí está el problema. Ignorar a un narcisista va contra todos nuestros instintos naturales. Cuando alguien nos ataca, queremos defendernos. Cuando alguien nos miente, queremos exponer la verdad. Cuando alguien nos lastima, queremos que sepan cómo nos sentimos. Todas estas son reacciones humanas normales y saludables en contextos normales. Pero con un narcisista, cada una de estas reacciones es exactamente lo que quieren. Caíste. Jung enseñó que para liberarnos del poder de un narcisista, tenemos que desarrollar lo que él llamaba el testigo desapegado. La capacidad de observar lo que está pasando sin quedar atrapados emocionalmente en ello. Esto no significa que no sientes. Significa que no dejas que tus sentimientos dicten tus acciones. Ves la provocación, reconoces que es una provocación y eliges no responder. Te mantienes firme. Ves la manipulación, reconoces que es manipulación y eliges no caer en ella. No picas el anzuelo. Ves la vulnerabilidad falsa. Reconoces que es teatro y eliges mantener tu distancia. No te dejas engañar. Esto requiere práctica, requiere autoconocimiento, requiere lo que Jung llamaba trabajo de sombra. Entender tus propias debilidades para que el narcisista no pueda explotarlas. Conócete a ti mismo. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto funciona en la vida real. Había una mujer que vino a consulta con un problema aparentemente simple. Su ex esposo, claramente narcisista, seguía apareciendo en su vida años después del divorcio. Mensajes, llamadas, apariciones casuales en eventos familiares. ¡Qué pesadilla cada vez que él hacía algo! Ella respondía, a veces con rabia, a veces con explicaciones, a veces incluso cediendo a sus demandas para que simplemente la dejara en paz, pero nunca funcionaba. Siempre había algo más, siempre había una nueva crisis. Siempre había una razón para contactarla. Era incansable. Le expliqué las 6 fases que acabo de compartir contigo. Le expliqué por qué cada respuesta suya estaba alimentando el ciclo. Le expliqué que la única salida era el silencio absoluto. Al principio fue difícil. El ex esposo intensificó sus esfuerzos. Pasamos por incredulidad, pruebas, rabia, vulnerabilidad fabricada. Todo el ciclo en cuestión de semanas. Pero ella mantuvo el silencio. Se mantuvo fuerte. Y algo extraordinario pasó. Por primera vez en años, el ex esposo dejó de contactarla. No porque se hubiera curado. No porque finalmente hubiera entendido, sino porque ella había dejado de ser una fuente de halagos, aprobación. Lo dejó sin comida. Encontró a alguien más a quien molestar. Y aunque eso suena cruel hacia esa otra persona, para mi paciente significó libertad. La gloria, la libertad que Jung prometía cuando hablaba de romper los patrones de proyección.
la libertad de vivir tu vida sin ser el objeto de la obsesión de alguien más. ¡Qué maravilla! Ahora quiero hablarte de los pasos en falso más comunes que la gente comete cuando trata de ignorar a un narcisista. Paso en falso número 1. Ignorarlos a medias. Esto ocurre cuando ignoras al narcisista la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando respondes. Quizás cuando están siendo especialmente persistentes. Quizás cuando dicen algo que realmente te molesta. Quizás cuando usan a los hijos o a la familia como excusa. Este tipo de respuesta intermitente es en realidad peor que responder siempre. Jung entendió esto en términos de lo que ahora llamamos refuerzo intermitente. Cuando una recompensa llega de manera impredecible, crea una obsesión más fuerte que cuando llega de manera predecible. El narcisista que recibe tu halagos de vez en cuando se vuelve más obsesionado, no menos. Aprende que si sigue intentando, eventualmente conseguirá lo que quiere. Si vas a ignorar a un narcisista, tiene que ser completamente, 100%, sin excepciones. Paso en falso número 2. Explicar por qué los estás ignorando. Muchas personas sienten la necesidad de cerrar las cosas, de dar una explicación, de decir algo como, ya no quiero hablar contigo, porque lo que hiciste fue inaceptable. Pero esta explicación es en sí misma una forma de halagos, es suministro, es exactamente lo que el narcisista quiere. Y peor aún, le da al narcisista munición. Ahora saben exactamente qué fue lo que te molestó. Pueden usar eso para manipularte más adelante. Pueden construir toda una narrativa alrededor de eso, donde tú eres el irrazonable. Imagínate, el silencio verdadero no viene con explicaciones. Simplemente desapareces. Y el narcisista nunca sabe exactamente por qué. Esto les vuelve locos. Y eso es exactamente el punto. Paso en falso número 3. Hablar de la situación con personas equivocadas. Cuando estás lidiando con un narcisista, naturalmente quieres desahogarte. Quieres contar lo que pasó. Quieres que alguien valide tu experiencia. Esto es completamente normal y saludable. Pero tienes que ser muy cuidadoso sobre con quién hablas. Porque los narcisistas son expertos en lo que Jung llamaba monopolio de la narrativa. Ellos controlan la historia. Ellos se aseguran de que todo el mundo escuche su versión primero. Y si hablas con personas que también conocen al narcisista, existe el riesgo de que tus palabras lleguen de vuelta a ellos. Existe el riesgo de que el narcisista use lo que dijiste para crear más drama. Existe el riesgo de quedar atrapado en un ciclo de él dijo, ella dijo que nunca termina. Habla con un terapeuta. Habla con amigos que no conocen al narcisista. Escribe en un diario, pero sé muy selectivo sobre lo que compartes con personas que están en el círculo del narcisista. Paso en falso número 4. Esperar una resolución satisfactoria. Este es quizás el paso en falso más doloroso de todos. Muchas personas mantienen alguna esperanza de que eventualmente el narcisista entenderá. Eventualmente se disculpará genuinamente. Eventualmente la relación será reparada de manera sana. Jung fue muy claro sobre esto. El narcisismo patológico no se cura con los halagos de otros. No se cura con confrontaciones. No se cura con explicaciones. Se cura cuando se cura. Solo a través de un trabajo interno profundo y prolongado que el narcisista tiene que elegir hacer por sí mismo. Y la mayoría nunca lo elige. Esto significa que la resolución satisfactoria que esperas probablemente nunca llegará. La disculpa genuina probablemente nunca llegará. El reconocimiento de lo que hicieron probablemente nunca llegará.
Y eso es increíblemente difícil de aceptar. Pero aceptarlo es parte de tu propia liberación. Tu paz no puede depender de que el narcisista cambie. Tu paz tiene que venir de adentro, de tu propia decisión de no participar más en el ciclo, de tu propia decisión de reclamar tu energía y tus halagos para ti. Ahora quiero hablar de algo que Jung consideró esencial: tu propio trabajo interno. Ignorar a un narcisista es efectivo, pero no es suficiente si no haces el trabajo de entender por qué el narcisista pudo entrar en tu vida en primer lugar. Jung enseñó que atraemos a nuestras vidas lo que necesitamos ver en nosotros mismos. Esto no significa que sea tu culpa haber estado con un narcisista. Definitivamente no es tu culpa, pero significa que hay algo en ti. Probablemente una herida antigua, probablemente un patrón de tu infancia, que te hizo vulnerable a este tipo de persona. Quizás creciste sin suficiente aprobación y aprendiste a buscarla desesperadamente. Quizás creciste con un padre o madre narcisista y el patrón te parece normal. Quizás tienes lo que Jung llamaba el complejo del Salvador y crees que puedes arreglar personas rotas. Entender tu propia vulnerabilidad no es para culparte, es para protegerte en el futuro, porque si no haces este trabajo, existe el riesgo de que salgas de una relación con un narcisista y entres directamente en otra. Existe el riesgo de que el patrón se repita con diferentes personas, pero la misma dinámica. El silencio hacia el narcisista tiene que ir acompañado de un diálogo contigo mismo. Un diálogo honesto sobre quién eres, qué necesitas y por qué ciertas personas pueden aprovecharse de esas necesidades. Déjame darte algunas señales de que estás empezando a sanar de una relación con un narcisista. Primera señal: puedes pensar en ellos sin una reacción emocional intensa. Al principio, cualquier recuerdo del narcisista dispara rabia, tristeza, confusión, pero a medida que sanas, esos recuerdos pierden su carga. Puedes pensar en lo que pasó con cierta distancia, con cierta neutralidad. Esto no significa que olvidas, significa que ya no te controla. Segunda señal: dejas de buscar aprobación sobre tu experiencia. Al principio, necesitas que otros confirmen que lo que viviste fue real, que el narcisista realmente era tan malo como recuerdas, que no estás loco. Pero a medida que sanas, esa aprobación externa se vuelve menos importante. Tu propia experiencia es suficiente. Tu propia percepción es confiable. No necesitas que nadie más te diga lo que ya sabes. Tercera señal: puedes ver los patrones en otras relaciones. Una vez que entiendes cómo funciona un narcisista, empiezas a ver las señales en todos lados, en amigos, en colegas, en nuevas parejas potenciales. Esto puede ser abrumador al principio, pero es una señal de que tu detector de personas tóxicas ahora está funcionando, y eso te protegerá en el futuro. Cuarta señal: ya no fantaseas con venganza o con que cambien. Al principio, es común fantasear con el momento perfecto en que le dirás exactamente lo que piensas, o con el momento en que finalmente entenderán lo que hicieron, o con el momento en que todos los demás verán su verdadera cara. Pero a medida que sanas, estas fantasías desaparecen. Ya no necesitas que nada pase. Ya no necesitas que el narcisista reciba su merecido. Simplemente te has movido hacia adelante. Quinta señal: empiezas a confiar en tu intuición de nuevo. Una de las peores cosas que un narcisista hace es hacerte dudar de tu propia percepción. A esto le llaman manipulación mental.
y puede dejar cicatrices muy profundas, como heridas que tardan en sanar. Pero a medida que sanas, esa confianza en ti mismo regresa con más fuerza. Sabes lo que sabes, sientes lo que sientes, y ya no necesitas la confirmación de nadie para creer en tu propia experiencia, en tus propias verdades. Quiero cerrar este video con algo que Carl Jung, ese maestro de la psicología, dijo, y que creo que es profundamente relevante aquí. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Mientras no entiendas cómo funcionan los narcisistas, seguirán teniendo poder sobre ti, seguirán manipulando tus emociones. Mientras no entiendas tus propias vulnerabilidades, seguirás siendo vulnerable a sus tácticas. Mientras no hagas consciente el patrón seguirá repitiéndose en tu vida, pero ahora ya lo sabes. Ahora entiendes las 6 fases del pánico narcisista. Ahora entiendes por qué ignorarlos funciona como un escudo protector. Ahora entiendes los pasos en falso que debes evitar a toda costa. Y ese conocimiento te da poder. Un poder inmenso. El poder de elegir el silencio. El poder de no reaccionar ante sus provocaciones. El poder de observar el pánico del narcisista sin quedar atrapado en su juego, en su red de manipulación. Si este video te abrió los ojos, si te ayudó a entender algo que antes no tenías palabras para describir, el botón de súper gracias ahí abajo es una forma de apoyar este trabajo. Cada video como este requiere investigación profunda, requiere traducir conceptos complejos de Jung a un lenguaje que todos podamos entender, para que sean accesibles a todos. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido que realmente ayuda a las personas a liberarse, a romper esas cadenas invisibles, pero más importante que cualquier apoyo financiero es esto: que apliques lo que aprendiste hoy, que lo pongas en práctica. Si hay un narcisista en tu vida, ahora tienes las herramientas. Usa el silencio como tu escudo. Observa las fases del pánico y libérate del ciclo. Rompe esa cadena tóxica. En los comentarios, me gustaría saber cuántas de estas fases has visto en tu propia experiencia. Comparte tu historia. Comenta el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas has vivido? Tu experiencia puede ayudar a otros a reconocer que no están solos, que hay esperanza y que se puede salir adelante. Y si quieres que el próximo video profundice en cómo un narcisista elige a sus víctimas, comenta la palabra víctima. Los temas más pedidos son los que creamos primero. Así que tu opinión es muy importante. Recuerda siempre esto: tu silencio es tu poder, tu indiferencia es tu libertad, y tu comprensión de estas dinámicas es tu protección. Es el escudo que te mantendrá a salvo. Carl Jung sabía que el conocimiento de la psique humana es la mejor defensa contra sus distorsiones, contra sus manipulaciones. Ahora tú también lo sabes, y ese conocimiento es tu arma más poderosa. Cuida tu mente, cuida tu energía vital, y no le des a nadie el poder de robarte tu paz interior, esa paz que tanto te ha costado conseguir. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.